8 de febrero de 1943. Lublin, Polonia. A las 7 de la mañana, cuando la escarcha seguía pegada a los cristales de la peluquería y el frío cortaba como fragmentos de vidrio, Hannah Lewin empujó la puerta de madera con el cuidado meticuloso de siempre. No hubo golpes ni apuro, apenas el leve gemido de las bisagras. Ese sonido familiar que había oído durante 18 años desde que su padre le enseñó a abrir el local, sin sobresaltar a los vecinos, junto con el olor intenso del jabón de afeitar, que se quedaba atrapado en cada rincón del espacio estrecho, escondido en una calle lateral de la ciudad, a la que casi nadie prestaba atención. Afuera, Lublin despertaba bajo el peso aplastante de la ocupación. Las patrullas nazis avanzaban por las avenidas principales con botas que martillaban el pavimento congelado. Avisos en alemán anunciaban la prohibición de circular después del toque de queda. Frente a las panaderías, las colas para el racionamiento ya se alargaban, hileras mudas de personas con rostros apagados y manos entumecidas por el frío. Y en algún punto de la ciudad, en la estación ferroviaria del este, los trenes se llenaban de personas rumbo a destinos de los que casi nadie volvía. Sin embargo, dentro de la peluquería todo conservaba una normalidad casi inquietante. 2 sillones de cuero gastado crujían suavemente bajo el peso de los clientes. Un espejo con marco dorado, heredado de generaciones anteriores, mostraba manchas oscuras en los bordes donde la plata se había ido oxidando con los años. Navajas perfectamente afiladas colgaban de la pared en una línea precisa, cada una con su mango de hueso pulido, reflejando la luz amarillenta. Toallas blancas descansaban apiladas sobre estantes de madera oscura, y un vapor constante subía desde la olla donde se calentaban, formando una neblina perpetua que borraba los contornos del mundo exterior, y transformaba el local en un refugio donde el tiempo parecía suspenderse. Elżbieta Kaczmarek tenía 36 años. El cabello oscuro recogido en un moño firme que nunca se soltaba, ni siquiera después de jornadas de 12 horas, atendiendo a clientes que la miraban como si fuera parte del mobiliario. Manos finas y exactas, entrenadas desde niña para manejar tijeras, navajas y peines, con la misma seguridad con la que un cirujano sostiene un bisturí. Dedos que no temblaban jamás, ni siquiera cuando apoyaba una hoja contra la garganta de hombres que habían firmado sentencias de muerte para miles, y un rostro que no dejaba escapar nada, ni miedo, ni odio, ni siquiera el cansancio que se acumulaba en sus huesos como ceniza tras el fuego. Era el tipo de mujer que se perdía en cualquier multitud, en cualquier registro, en cualquier inspección. No era hermosa según los estándares comunes, no resultaba memorable, no atraía miradas ni despertaba sospechas, y precisamente por eso seguía con vida. Lo que nadie sabía, ni siquiera los oficiales nazis que cruzaban su puerta cada semana confiando sus cuellos a sus manos, cerrando los ojos bajo el vapor caliente y entregándose a esa vulnerabilidad sin pensarlo, era que esa invisibilidad se había convertido en el arma más peligrosa de toda la ocupación. Porque Elżbieta no era una combatiente. No había pasado por entrenamientos militares en campamentos clandestinos. No llevaba explosivos ocultos bajo el delantal, ni pistolas escondidas en cajones secretos. No figuraba oficialmente en ninguna célula armada de la resistencia polaca. No aparecía en las listas de sospechosos que elaboraba la Gestapo. Nunca había sido interrogada en los sótanos del cuartel central, donde los gritos se perdían entre muros de piedra húmeda. Era, en apariencia, solo una peluquera judía que había aprendido a sobrevivir haciendo algo que el alto mando jamás imaginó: volverse invisible para poder ser letal. Había comprendido algo que a los estrategas militares les lleva años aceptar y que los imperios entienden demasiado tarde: que las guerras no siempre se ganan con balas, que incluso los ejércitos más poderosos tienen puntos ciegos del tamaño de una peluquería, que los hombres obsesionados con el control absoluto son los más frágiles cuando bajan la guardia durante 20 minutos de rutina, y que a veces la victoria se construye con paciencia infinita, con conocimiento médico preciso, con acceso directo al enemigo y con toallas contaminadas que nadie sospecha. Desde hacía 3 meses,
Oficiales de alto rango empezaban a enfermar sin una causa clara. Primero llegaba la fiebre, luego los escalofríos violentos que sacudían cuerpos acostumbrados a resistir el invierno ruso, sin una sola queja. Pasafiosa. Luego apareció el delirio, seguido de alucinaciones nocturnas y gritos en alemán que sacaban de la cama a compañeros de cuartel en plena madrugada. Los hospitales militares entraron de inmediato en cuarentena estricta. Reuniones estratégicas fueron suspendidas porque los oficiales clave no podían siquiera incorporarse. Las órdenes empezaron a contradecirse, documentos quedaron sin firmar y los transportes comenzaron a retrasarse. La maquinaria administrativa, que hasta entonces había funcionado con la exactitud fría de la burocracia alemana, empezó a frenarse pieza por pieza, como un reloj al que le extraen los engranajes esenciales. El miedo se filtró lentamente por pasillos donde antes reinaba la certeza absoluta de la impunidad. Los oficiales de menor rango comenzaron a desconfiar de la comida. Analizaron el agua con productos químicos, revisaron cocinas militares, interrogaron a proveedores locales con métodos que dejaban marcas imborrables, pero no hallaron nada, porque el origen de la enfermedad no estaba en lo que comían ni en lo que bebían, sino en el lugar más inesperado de todos. Un espacio que consideraban seguro, casi intocable. La Gestapo buscaba sabotadores armados en los bosques cercanos. Revisaba arsenales clandestinos en sótanos de casas vacías. Torturaba sospechosos en los subterráneos del cuartel central, con métodos que la historia preferiría no recordar. Pero nunca miraron donde debían. Jamás sospecharon de una mujer tranquila y silenciosa, de pie detrás de una silla de peluquería, con vapor en las manos y acero afilado entre los dedos, invisible, paciente, letal, esperando al siguiente cliente. Entre enero y marzo de 1943, 12 oficiales del alto mando nazi en Lublin enfermaron. 4 murieron en hospitales militares, delirando en alemán sobre enemigos que no podían ver. Los demás quedaron tan debilitados que jamás recuperaron por completo su capacidad operativa. Durante ese mismo periodo, 3 transportes de deportación programados fueron cancelados por fallas de coordinación logística. 2 redadas masivas en el gueto se pospusieron sin fecha porque los oficiales responsables estaban hospitalizados. Y más de 300 personas polacas y judías evitaron un destino del que casi nadie regresaba. Todo gracias a una peluquera que comprendió que la confianza del enemigo podía transformarse en su sentencia de muerte. Si esta historia te impactó, apóyala y sigue atento a los próximos relatos. Es una forma simple, pero poderosa, de sostener este trabajo. Dime en los comentarios desde qué ciudad y país estás escuchando. Quiero saber desde dónde acompañas a quienes la historia intentó borrar. Para entender cómo una peluquera común logró desestabilizar una estructura militar que parecía invulnerable, es necesario volver al invierno de 1943 y comprender qué era Polonia en ese momento. Polonia ya no existía como nación. El nombre había sido eliminado de los mapas oficiales. Solo permanecía como territorio ocupado, como general gobierno en la terminología nazi. Un espacio dividido y administrado con precisión burocrática alemana, por un sistema que había convertido el exterminio en un proceso industrial tan eficiente como la producción de tanques o municiones. Lublin, una ciudad industrial de cerca de 80.000 habitantes, situada al sureste de Varsovia, había sido transformada en un nodo logístico clave de la ocupación. Allí operaba una compleja red ferroviaria que conectaba campos de concentración con fábricas de armamento. Allí se coordinaban redadas nocturnas capaces de vaciar barrios enteros en cuestión de horas. Allí se organizaban deportaciones masivas con la misma eficiencia con la que otros lugares organizaban festivales. Allí se ejecutaba públicamente a disidentes en plazas abiertas, convirtiendo el terror en una lección visible. En ese lugar, el horror ya no necesitaba gritar. Se había vuelto silencioso, administrativo, eficiente y predecible. Y en medio de ese sistema perfecto, donde cada muerte tenía un número y cada tren salía a horario, donde cada orden se cumplía sin preguntas, Elżbieta Kaczmarek
Había aprendido algo esencial sobre la naturaleza humana, que incluso los hombres que construyen imperios de terror necesitan, por unos minutos, sentirse normales. También necesitaban rutinas que los tranquilizaran, pequeños gestos que les devolvieran la ilusión de control. También buscaban lugares donde pudieran bajar la guardia sin sentir que traicionaban su posición de poder. También cerraban los ojos cuando confiaban en alguien y, al hacerlo, se volvían vulnerables. La peluquería de Elżbieta Kaczmarek estaba en la calle Seromskiego número 47, exactamente a 3 cuadras del edificio de la Comandancia Regional, donde se tomaban decisiones que afectaban a decenas de miles de vidas. Era un local reducido, de apenas 4 metros de ancho por 6 de fondo, con 2 sillas de cuero gastado que habían pertenecido a su abuelo, un espejo de marco dorado con marcas de humedad en las esquinas y una ventana estrecha que daba a un callejón donde nunca ocurría nada relevante. Durante generaciones, ese lugar había sido justo lo que parecía: una peluquería de barrio, un negocio familiar donde los hombres se cortaban el pelo los domingos, se compartían chismes locales, y las navajas afiladas junto al vapor caliente sostenían un ritual reconfortante que pasaba de padres a hijos. Pero desde la ocupación, el local se había transformado en algo mucho más peligroso, un espacio de confianza para el enemigo. El Oberführer Karl Gesse fue el primero en descubrirlo casi por casualidad, en noviembre de 1942. Tenía 47 años. Había nacido en Múnich y padecía una obsesión casi patológica por la higiene y la rutina. Detestaba el desorden con una intensidad que incluso sus subordinados consideraban excesiva para los estándares alemanes. Aborrecía la improvisación, los cambios de planes, cualquier cosa que alterara su sensación de control absoluto sobre el entorno y, sobre todo, odiaba depender de servicios locales en territorio ocupado, donde cada polaco podía ser un saboteador potencial. Sin embargo, después de soportar a 3 barberos militares incompetentes que le dejaron el cuello irritado y cortes mal cicatrizados, decidió probar con Elżbieta, solo una vez, solo para comprobar si aún era posible encontrar algo de civilización en medio de la barbarie polaca que tanto despreciaba. Aquella primera visita fue un martes frío de noviembre. Entró con una desconfianza evidente. Recorrió el local con la mirada entrenada de quien busca amenazas ocultas, y se sentó sin quitarse el cinturón donde llevaba su Luger reglamentaria. Elżbieta no habló, no hizo preguntas, no mostró nerviosismo. Se limitó a preparar las toallas calientes con movimientos exactos. Afiló la navaja en la correa de cuero colgada del brazo de la silla, produciendo ese sonido rítmico y tranquilizador que los hombres asocian con seguridad y tradición, y comenzó a trabajar con la misma precisión silenciosa que había aprendido de su padre. 15 minutos después, cuando terminó, Gesse se observó en el espejo durante casi un minuto entero, girando la cabeza, pasando los dedos por el cuello recién afeitado, buscando fallas. No encontró ninguna. Asintió con sequedad, pagó el precio establecido sin discutir, y se marchó sin decir una palabra más. Elżbieta pensó que no volvería a verlo, pero el viernes siguiente, a las 8 en punto de la mañana, Gesse abrió la puerta de la peluquería y, desde entonces, regresó cada martes y cada viernes a la misma hora, con una puntualidad obsesiva que solo un hombre emocionalmente rígido puede sostener durante meses sin fallar una sola vez. Lo que Gesse no sabía, lo que jamás habría imaginado, era que esa rutina predecible lo había convertido en el objetivo perfecto. Elżbieta Kaczmarek había nacido en 1907, en el seno de una familia judía trabajadora del barrio judío de Lublin. Su padre, Samuel Kaczmarek, había sido sastre durante 40 años. Su madre, Esther, trabajó como comadrona y ayudó a nacer a más de 200 niños en una época en la que el parto en casa era la norma. Desde niña, Elżbieta había aprendido algo que la mayoría descubre demasiado tarde: que la supervivencia no depende de la fuerza física ni del heroísmo, sino de la invisibilidad estratégica, de no llamar la atención en momentos peligrosos, de no alzar la voz cuando los poderosos están cerca,
de ser útil sin ser memorable, de existir en los márgenes donde casi nadie se detiene a mirar. Cuando los nazis ocuparon Polonia en septiembre de 1939, esa habilidad silenciosa pasó de ser útil a convertirse en una condición para seguir respirando. Elżbieta Kaczmarek no fue deportada a los guetos en los primeros meses porque su peluquería estaba registrada oficialmente como un servicio necesario para la administración local. Los oficiales alemanes necesitaban cortarse el pelo con regularidad. Necesitaban afeitarse para mantener la disciplina y la imagen que tanto valoraban. Y preferían hacerlo en un lugar limpio, ordenado y discreto, donde no tuvieran que mezclarse con soldados rasos ni soportar las peluquerías militares, donde los barberos trabajaban con prisa y poca atención al detalle. Elżbieta ofrecía exactamente eso. Un refugio silencioso donde podían cerrar los ojos, relajarse bajo el vapor caliente, escuchar el sonido rítmico de la navaja contra la correa de cuero y olvidar durante 20 minutos que estaban en territorio enemigo. Un espacio donde podían sentirse civilizados, incluso mientras firmaban órdenes que enviaban a miles de personas a la muerte. Pero Elżbieta no olvidaba ni un solo segundo. Escuchaba todo, observaba cada gesto, memorizaba nombres, rangos, horarios y rutas habituales. Aprendió que Sturmbannführer Otang coordinaba personalmente los transportes ferroviarios cada lunes por la tarde desde la oficina de logística, que Hauptsturmführer Emil Kraus, un veterano paranoico de la campaña de Francia, revisaba él mismo las listas de deportación los miércoles por la mañana, comprobando cada nombre 2 veces antes de firmar. Que Untersturmführer Rolf Becker, el más joven y descuidado del grupo, siempre llegaba con resaca los sábados y hablaba más de la cuenta sobre operaciones que debían permanecer en secreto. Cada detalle quedaba grabado en su memoria. Cada palabra casual archivada en un catálogo mental que crecía semana tras semana. Cada rutina observada y analizada con la precisión fría de un estratega militar. Y cuando finalmente conoció al Dr. Jacob Feinrad, en diciembre de 1942, comprendió que toda esa información acumulada podía transformarse en algo mucho más letal que cualquier fusil robado o cualquier explosivo improvisado. El Dr. Feinrad no parecía peligroso a primera vista. Tenía 49 años, el cabello gris siempre despeinado y una expresión de cansancio existencial que no abandonaba su rostro, ni siquiera cuando esbozaba una leve sonrisa. Antes de la ocupación, había sido investigador senior en el Instituto de Higiene de Varsovia, especializado en enfermedades infecciosas y control sanitario. Su campo de trabajo era la epidemiología de enfermedades transmisibles, en especial aquellas que afectaban a poblaciones hacinadas y sin condiciones mínimas de higiene. Pero cuando los nazis tomaron el control e iniciaron las primeras purgas raciales en las instituciones académicas, todos los científicos judíos fueron expulsados del sistema sin importar su experiencia ni sus aportes. Jacob perdió su laboratorio equipado con microscopios alemanes de precisión. Perdió la posición académica que había construido durante 20 años. Perdió el acceso a equipos médicos de última generación, su salario, su vivienda universitaria y su seguro de salud. Lo único que no perdió, lo único que nadie pudo arrebatarle, fue su conocimiento. Y ese conocimiento, acumulado a lo largo de décadas de estudio y práctica, era potencialmente mortal en las manos adecuadas. Se conocieron en la primera semana de diciembre de 1942, cuando la tía de Elżbieta, Reina Kaczmarek, enfermó gravemente de neumonía en pleno invierno y necesitó atención médica urgente. Los hospitales ya no aceptaban pacientes judíos. Las clínicas privadas habían cerrado o se negaban a atenderlos por miedo a represalias. La única alternativa era encontrar médicos clandestinos que trabajaban en las sombras, arriesgando la ejecución inmediata si eran descubiertos. Jacob Feinrad era uno de esos médicos fantasma. Atendía en secreto en el sótano húmedo de una panadería abandonada en el límite del gueto. Un espacio sin ventanas donde la única luz provenía de velas y lámparas de aceite.
Cobraba apenas lo suficiente para comprar medicamentos básicos en el mercado negro, donde los precios eran abusivos, pero la oferta era la única posible. Elżbieta llegó allí desesperada, cargando a su tía envuelta en mantas, con la certeza de que sin ayuda profesional, Reina moriría en cuestión de días. Pero lo que encontró en aquel sótano improvisado lo cambió todo. Jacob no solo atendía a los enfermos con los pocos recursos que lograba conseguir, también seguía adelante con su trabajo científico en condiciones que rozaban lo imposible. Trabajaba en silencio absoluto, usando equipos armados a partir de materiales reciclados, cultivando colonias de bacterias en frascos de vidrio rescatados de la basura de restaurantes, registrando mutaciones microscópicas con un microscopio antiguo que funcionaba a medias, y calculando tasas de transmisión mediante métodos que conservaba en la memoria desde sus años universitarios. Era un científico sin laboratorio oficial, un investigador sin respaldo institucional ni fondos, un académico expulsado de la civilización que había ayudado a construir, y aún así, seguía siendo extraordinariamente lúcido. Seguía comprendiendo cosas sobre las enfermedades que muy pocas personas en el mundo entendían. Después de atender a Reina Kaczmarek con antibióticos comprados a precio de oro en el mercado negro, Elżbieta se quedó observando los frascos con cultivos bacterianos que llenaban los estantes improvisados del sótano. Vio cómo Jacob etiquetaba cada uno con fecha, tipo de bacteria y ritmo de crecimiento. Notó el cuidado casi obsesivo con el que manipulaba los recipientes, usando pinzas de metal oxidado y trapos hervidos como sustitutos de los guantes estériles que ya no podía conseguir. Y finalmente, en voz baja pero directa, formuló la pregunta que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Es posible usar ese conocimiento contra ellos? Jacob levantó la vista lentamente de los frascos y la miró durante casi un minuto entero, en silencio, evaluando si hablaba en serio o si se trataba de una fantasía nacida de la desesperación. Vio algo en los ojos de Elżbieta, una determinación fría, una ausencia total de duda, esa certeza que solo tiene quien ya decidió cruzar cualquier límite necesario. Entonces asintió una sola vez. «Es posible», dijo con una voz cansada pero firme. «Pero cuando cruces esa línea, no habrá regreso, ni ético, ni legal, ni moral. Te convertirás en el mismo tipo de persona que usa armas biológicas contra civiles, y tendrás que cargar con eso hasta el día en que mueras». Elżbieta no vaciló ni un segundo. «Ya crucé todas las líneas», respondió con la misma voz neutra que usaba en la peluquería. «Cada día que sigo viva mientras otros mueren, ya es cruzar una línea. Cada vez que afeito a un hombre que firma sentencias de muerte antes del desayuno, ya crucé otra. Solo necesito que me enseñes cómo hacerlo sin dejar rastro». Jacob cerró los ojos un instante, respiró hondo y cuando volvió a abrirlos, algo había cambiado en su expresión. La resignación de quien acepta lo inevitable. «Entonces necesitaremos tiempo, materiales específicos y muchísima paciencia». El plan que desarrollaron durante las 5 semanas siguientes era tan simple en su elegancia que resultaba casi indetectable, sin equipos de laboratorio sofisticados, de los que la Gestapo carecía en Lublin. Se basaba en el tifus exantemático, esa enfermedad milenaria, la plaga histórica de ejércitos en campaña y prisiones abarrotadas. La bacteria Rickettsia prowazekii había matado a más soldados a lo largo de la historia humana que innumerables batallas combinadas. Jacob sabía exactamente cómo cultivarla en condiciones controladas, cómo mantenerla viable fuera del cuerpo humano durante el tiempo necesario, y cómo transferirla mediante medios que parecían completamente inocentes. Y Elżbieta tenía acceso directo, regular y predecible a los hombres, cuyo debilitamiento causaría el mayor daño estratégico. El método era brutalmente eficaz por su simplicidad. Las toallas calientes que Elżbieta usaba al final del ritual de afeitado serían tratadas previamente con una solución diluida que contenía bacterias vivas de tifus en una concentración cuidadosamente calculada. La navaja, afilada hasta un límite microscópico, produciría de forma inevitable microabrasiones invisibles en la piel del cliente,
cortes tan pequeños que no sangraban, tan insignificantes que nadie los percibía. Y cuando la toalla caliente y húmeda se apoyara con firmeza sobre esas heridas imperceptibles durante los habituales 30 segundos del procedimiento, la bacteria pasaría directamente al torrente sanguíneo, sin que el cliente sintiera absolutamente nada fuera de lo normal. No habría dolor inmediato, ni hinchazón sospechosa, ni señales de alarma. Solo vapor reconfortante, una presión suave y conocida, y la tranquilidad psicológica de una rutina repetida decenas de veces sin incidentes. 3 días después, aparecería una fiebre leve. 5 días más tarde, esa fiebre se intensificaría de forma clara. Una semana después, llegarían el delirio y las alucinaciones. Y 2 semanas más tarde, según la constitución física del infectado y su acceso a atención médica, algunos morirían y otros quedarían tan debilitados que jamás volverían a ser aptos para puestos que exigieran decisiones bajo presión. Y lo más importante desde el punto de vista estratégico, la bacteria se propagaría de manera natural. Un oficial infectado regresaría a su cuartel compartido, comería y bebería con sus colegas en el comedor, y el contagio se expandiría como ondas en un estanque, debilitando la cadena de mando sin que nadie pudiera identificar un origen geográfico preciso. Era un arma invisible, sin rastro químico detectable, sin testigos conscientes, sin forma de rastrear el punto inicial, y sin equipos avanzados de epidemiología, inexistentes en una ciudad ocupada. Pero Jacob había sido absolutamente claro desde el primer momento de la planificación. Esto no es medicina defensiva. Había dicho con voz seca y sin emoción. No es autodefensa en ningún sentido legal o ético. Es asesinato premeditado, controlado y calculado. Ejecutado con método científico. Pero sigue siendo asesinato de personas que no pueden defenderse del ataque. Elżbieta lo miró a los ojos sin parpadear. Ellos matan a miles cada día con la misma frialdad, respondió, usando listas, formularios y sellos. Y nadie los llama asesinos. Los llaman administradores, oficiales de logística, coordinadores de transporte, como si enviar personas a cámaras de gas fuera lo mismo que organizar horarios de trenes. Jacob no contestó de inmediato. Bajó la cabeza, observó sus manos manchadas de químicos y continuó trabajando en silencio, porque sabía que ella tenía razón y porque también sabía que esa verdad no hacía que lo que planeaban fuera menos terrible. La primera toalla contaminada se utilizó el 12 de enero de 1943, un martes gris en el que la temperatura había caído a 10 grados bajo cero. El cliente designado era Hauptsturmführer Emil Kraus, un veterano condecorado de 44 años que había participado en la campaña de Francia y había sido transferido a Polonia por razones administrativas que nunca explicaba. Era un hombre profundamente paranoico por carácter y por experiencia. Siempre llegaba temprano. Siempre inspeccionaba el local antes de sentarse. Miraba detrás de las cortinas. Abría cajones para asegurarse de que no ocultaran armas. Y mantenía la mano derecha cerca de la pistola del cinturón. Desconfiaba de todo y de todos por principio. Pero incluso él, después de meses de visitas regulares sin el menor incidente, había empezado a relajarse poco a poco. Elżbieta preparó todo con la precisión de un cirujano ante una operación delicada. Calentó las toallas en la olla de vapor hasta alcanzar exactamente la temperatura que sabía que Kraus prefería. Afiló la navaja en la correa de cuero hasta que el filo brilló como un espejo bajo la luz. Aplicó el jabón de afeitar con movimientos lentos y circulares, creando una espuma espesa. Y cuando terminó el afeitado, sin errores ni cortes visibles, tomó una de las toallas especiales, marcada de forma discreta con un pequeño hilo verde en la esquina inferior izquierda, imperceptible para cualquiera que no supiera qué buscar, y la presionó con firmeza sobre el rostro recién afeitado de Kraus. Él cerró los ojos de manera automática y suspiró con algo parecido al placer, permitiéndose ese instante de alivio físico que solo el calor húmedo ofrece tras el contacto de una navaja fría con la piel. No sintió nada fuera de lo normal. 5 días después,
el viernes 17 de enero. Kraus no apareció en la peluquería para su cita habitual. Elżbieta trabajó todo ese día con el estómago hecho un nudo, preguntándose a cada minuto si la habían descubierto, si Kraus había notado algo, si la Gestapo aparecería en cualquier momento para arrestarla. Una semana más tarde, Sturmbannführer Otto Lang mencionó con naturalidad, mientras se afeitaba, que Kraus había sido internado con fiebre alta y síntomas que los médicos militares no conseguían diagnosticar con certeza. Hablaron de una posible gripe, de neumonía atípica, de alguna infección no identificada que quizá había contraído en algún punto del gueto durante una inspección reciente. 2 semanas después, Elżbieta se enteró por Lang de que Emil Kraus había muerto. La causa oficial registrada en su expediente militar fue neumonía complicada por una debilidad pulmonar previa y nunca diagnosticada. Nadie sospechó nada fuera de lo normal. Los médicos militares concluyeron que era una muerte trágica, sí, pero perfectamente explicable en pleno invierno polaco. Y Elżbieta entendió con una claridad brutal que el método funcionaba tal como Jacob lo había anticipado. Durante las 8 semanas siguientes, entre mediados de enero y comienzos de marzo de 1943, operó con la precisión quirúrgica de alguien que ya había interiorizado cada paso del proceso. No infectó de forma indiscriminada a cualquiera que cruzara la puerta. Eligió solo a quienes, según la información que había reunido con paciencia, eran esenciales para que la maquinaria del terror siguiera funcionando sin interrupciones. Solo a los que ocupaban puestos donde su ausencia generaría el mayor caos administrativo. Solo a los que serían difíciles de reemplazar y dejarían vacíos temporales de autoridad. Oberführer Karl Gesse fue el segundo objetivo. El hombre obsesivamente puntual, maniático del control, el que nunca fallaba a una cita, cayó enfermo a finales de enero. Su reemplazo temporal, un oficial de menor rango transferido desde Cracovia, tardó 3 semanas en llegar y entender los sistemas locales. En ese intervalo crítico, 2 redadas programadas en el gueto fueron canceladas por falta de coordinación entre departamentos. Sturmbannführer Otto Lang fue el tercero, el coordinador meticuloso de los transportes ferroviarios, el hombre que organizaba los horarios de los trenes que llevaban personas a Treblinka, con la frialdad de un ingeniero gestionando mercancías. Cuando enfermó gravemente en febrero, todo el sistema logístico cayó en un caos temporal. Vagones quedaron detenidos en estaciones intermedias porque nadie sabía con exactitud qué hacer con ellos. Los horarios se descompusieron, las órdenes se contradijeron, porque 3 oficiales distintos intentaron llenar el vacío de autoridad, y cada uno emitió directivas incompatibles. Y mientras los hospitales militares se llenaban, poco a poco, de oficiales con síntomas casi idénticos, mientras los médicos discutían si estaban ante una epidemia localizada de origen desconocido, la Gestapo finalmente empezó a sospechar que operaba algo más que mala suerte o simple coincidencia. Wilhelm Dorn no era un hombre ruidoso ni teatral. No gritaba órdenes como tantos oficiales nazis de rango medio, que confundían volumen con autoridad. No amenazaba con violencia inmediata, ni recurría a un terror psicológico obvio. Simplemente observaba, anotaba, comparaba datos y buscaba patrones. Era inspector sanitario con rango de Hauptmann, ligado directamente a la división local de la Gestapo, y lo enviaron a Lublin cuando las estadísticas médicas mostraron una anomalía demasiado evidente para ignorarla. Demasiados oficiales enfermos en una ventana temporal concentrada, demasiadas muertes en un área concreta, demasiadas similitudes en los síntomas. Algo estaba mal, de raíz. Y Wilhelm Dorn había sido entrenado en Berlín precisamente para detectar ese tipo de anomalías que podían indicar sabotaje biológico. Empezó de manera metódica. Revisó todos los registros médicos militares de los últimos 6 meses. Interrogó personalmente a médicos militares, exigiendo detalles de cada caso, cada síntoma, cada tratamiento probado. Luego inspeccionó a fondo los cuarteles donde vivían los oficiales, buscando fuentes de contaminación ambiental.
Revisó las cocinas militares acompañado por especialistas en seguridad alimentaria. Tomó muestras de agua de cada pozo utilizado por las fuerzas alemanas. Inspeccionó los suministros médicos en busca de señales de contaminación o sabotaje y no encontró absolutamente nada fuera de lo normal. Cada instalación cumplía de manera estricta los estándares de higiene impuestos por las regulaciones del Reich. Cada fuente de alimentos estaba controlada y documentada. Cada pozo había sido desinfectado según el protocolo. Cada barracón se mantenía dentro de los parámetros aceptables de limpieza y ventilación. Y aún así, mes tras mes, los oficiales continuaban enfermando con una regularidad que desafiaba cualquier explicación convencional. Fue en la tercera semana de marzo cuando Dorn decidió cambiar por completo su enfoque. En lugar de limitarse a las instalaciones militares oficiales, empezó a rastrear de forma sistemática las rutinas personales y los hábitos privados de los oficiales infectados. ¿Qué hacían fuera del cuartel en su tiempo libre? ¿Dónde comían cuando no usaban el comedor militar? ¿Qué lugares visitaban con la frecuencia suficiente como para generar una exposición repetida? ¿A qué establecimientos locales acudían con la regularidad necesaria para dejar patrones claros? Así fue como, tras semanas de trabajo tedioso comparando itinerarios y entrevistando subordinados, encontró un denominador común presente en 11 de los 12 casos. La peluquería de Elżbieta Kaczmarek, en la calle Seromskiego. No todos los oficiales que acudían a esa peluquería habían enfermado. Eso era cierto y estadísticamente relevante. Pero todos los que habían enfermado y muerto eran clientes habituales de ese lugar en particular. Desde un punto de vista legal, la correlación era débil. No constituía una prueba definitiva, pero era más que suficiente para despertar la sospecha profesional de alguien entrenado precisamente para detectar patrones ocultos. El 18 de marzo de 1943, Wilhelm Dorn entró por primera vez en la peluquería de la calle Seromskiego. Caminó despacio, observándolo todo con la mirada de un inspector que sabe que la verdad casi siempre se esconde en los detalles invisibles. Elżbieta lo vio acercarse desde la ventana mucho antes de que alcanzara la puerta. Reconoció de inmediato ese modo de caminar, esa forma de mirar que registra cada rincón. El tipo de hombre que nunca entra solo para cortarse el pelo. El tipo de hombre que puede terminar con tu vida con una simple firma. Cuando Dorn cruzó finalmente el umbral, Elżbieta ya había guardado con extremo cuidado todas las toallas especiales marcadas en el compartimiento secreto que había construido bajo el fregadero, oculto detrás de un panel falso de madera. Había limpiado cada superficie visible con lejía diluida. Había eliminado cualquier rastro aparente de los materiales que Jacob le había proporcionado. Había destruido todas las toallas usadas, quemándolas en una estufa lejana. Había borrado cualquier evidencia física que pudiera surgir en una inspección convencional, aunque sabía, en lo más profundo, que no bastaría si Dorn decidía investigar a fondo. Dorn no se sentó en ninguna de las sillas, no pidió ningún servicio. Se limitó a recorrer lentamente el pequeño local durante varios minutos interminables, observando cada detalle con una atención casi microscópica. Los frascos de lociones y colonias alineados en el estante. Las navajas perfectamente limpias colgadas en la pared, brillando bajo la luz. Las toallas blancas apiladas con una precisión casi militar. Se detuvo frente al lavabo, abrió ambos grifos, olió cuidadosamente el agua corriente, examinó el desagüe con una pequeña linterna de bolsillo en busca de residuos sospechosos. Abrió el gabinete donde Elżbieta guardaba los productos de limpieza y revisó cada botella, leyendo cada etiqueta. Luego se dio vuelta y la miró directamente a los ojos, sin mostrar emoción alguna. ¿Cuántos clientes alemanes atiende por semana?, preguntó en un polaco áspero pero correcto. Depende de la semana, respondió Elżbieta, manteniendo la voz completamente plana, sin una sola inflexión que pudiera delatar nerviosismo. Entre 10 y 15, aproximadamente. ¿Alguno se ha quejado alguna vez de malestares después de las visitas? Irritación, sarpullidos, síntomas extraños. No que yo sepa, señor.
Algunos vienen con regularidad desde hace meses. Si hubieran tenido problemas, supongo que habrían dejado de venir. Dorn asintió despacio, procesando la respuesta. Sacó una pequeña libreta negra del bolsillo interior del abrigo y escribió algo con letra diminuta y meticulosa. Luego avanzó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral con la mano apoyada en el pomo y se giró por última vez para mirarla de frente. «Volveré», dijo con una voz completamente neutra que, de algún modo, resultaba más inquietante que cualquier amenaza directa. «Y la próxima vez traeré personal especializado. Espero que todo esté en orden». Cuando la puerta se cerró finalmente detrás de él y Elżbieta quedó sola en el silencio del local, sintió como las piernas empezaban a temblarle sin control. Tuvo que sentarse en una de las sillas de clientes. Necesitó varios minutos de respiraciones profundas antes de recuperar el dominio de su cuerpo, pero no se permitió derrumbarse del todo. Todavía no, porque sabía que el colapso era un lujo que no podía darse mientras Dorn siguiera investigando. Esa misma noche, después de cerrar la peluquería y caminar por calles oscuras esquivando patrullas, Elżbieta fue directamente al sótano donde trabajaba Jakob Feinrad. «Nos encontraron», dijo sin rodeos, sin saludos ni explicaciones adicionales. Jacob levantó la vista de los frascos en los que trabajaba. Su expresión apenas cambió, como si hubiera estado esperando ese momento desde el principio. «¿Cuánto tiempo crees que tenemos?» «No lo sé. Días, quizá menos si decide acelerar. Tiene motivos para sospechar, pero aún no tiene pruebas. Todavía». Jacob cerró los ojos y respiró hondo, como alguien que por fin acepta lo inevitable. Luego asintió con resignación. Entonces, se acabó. Fue suficiente. Destruye todo lo que pueda vincularte con esto. Las toallas marcadas, los frascos vacíos, cualquier cosa que conserves y que un experto pueda analizar. Después desaparece. Aléjate de la peluquería. Consigue documentos falsos si puedes. Vete de Lublin. ¿Y tú?, preguntó Elżbieta, aunque ya conocía la respuesta. «Yo ya estoy muerto», respondió Jacob con una calma que helaba la sangre. «Desde el instante en que acepté hacer esto, desde que crucé la línea entre la medicina y el asesinato. Pero tú todavía tienes opciones. Aún puedes perderte en el anonimato si actúas rápido. Aún puedes sobrevivir». Elżbieta negó despacio con la cabeza. «No llegué hasta aquí para esconderme como una criminal justo cuando empezamos a causar daño real. Entonces morirás», dijo Jacob con una honestidad brutal. «Dorn no es estúpido, y cuando la Gestapo decide que alguien es culpable, la evidencia deja de importar. Te torturarán hasta que confieses cosas que ni siquiera hiciste, y todo lo que logramos no servirá de nada si te capturan y te ejecutan en público». Elżbieta lo miró fijamente, sin parpadear, sin mostrar miedo. «Lo que hicimos ya sirvió. 12 oficiales fuera de operación permanente, 4 muertos, 3 transportes cancelados, 2 redadas pospuestas, más de 300 personas que no subieron a esos trenes. Eso no desaparece porque me atrapen. Esas vidas siguen existiendo. El daño a su sistema es real. Y si me ejecutan, al menos sabrán que una simple peluquera los obligó a retroceder». Jacob no respondió. No había nada más que decir. Volvió en silencio a sus frascos, consciente de que ambos habían cruzado un punto sin retorno. Durante los 6 días siguientes, Elżbieta continuó trabajando como si nada hubiera cambiado. Atendió a los clientes habituales con la precisión de siempre. Preparó las toallas calientes. Afiló las navajas hasta que el filo brillaba. Aplicó el jabón de afeitar con movimientos circulares perfectos. Sonrió cuando era necesario. Mantuvo la conversación al mínimo. Conservó la rutina impecable, pero ya no usó ninguna toalla contaminada. Todas habían sido destruidas. La operación había terminado oficialmente. El 27 de marzo de 1943, Wilhelm Dorn regresó a la peluquería. Esta vez no estaba solo. Llegó acompañado por 2 agentes de la Gestapo con uniformes grises y 2 médicos militares cargando maletines de equipo. Revisaron cada centímetro del local durante casi 3 horas.
Confiscaron todas las toallas para análisis de laboratorio. Inspeccionaron el sistema de agua y alcantarillado. Tomaron muestras del jabón de afeitar. Fotografiaron cada rincón del local. Interrogaron a Elżbieta durante 90 minutos, preguntándole por sus métodos de limpieza, sus proveedores, sus clientes, sus rutinas diarias. No encontraron absolutamente nada incriminatorio, porque ella había destruido todo de manera metódica, cada frasco que pudiera contener restos de bacterias, cada toalla marcada, cualquier evidencia física que conectara la peluquería con las muertes. Todo había sido quemado, disuelto en ácido o enterrado en lugares remotos que nadie podría hallar sin información precisa. Wilhelm Dorn lo sabía. Elżbieta también. Pero sin pruebas materiales, sin testigos, sin una confesión, no había un caso legal que presentar, solo sospecha. Y la sospecha, incluso en la Polonia ocupada, no era técnicamente suficiente para ejecutar a alguien sin ningún tipo de proceso. «Te estaré vigilando», dijo Dorn antes de irse, detenido en la puerta con 2 agentes de la Gestapo flanqueándolo. «Cada cliente, cada movimiento, cada persona que entre o salga de este lugar. Si un solo oficial más enferma después de visitarte, volveré de inmediato y la próxima vez no necesitaré evidencia física. La correlación estadística será suficiente. ¿Entiendes?» Elżbieta asintió en silencio, manteniendo el rostro completamente neutro. Y cuando la puerta se cerró por fin y quedó sola en el local revuelto por la inspección, supo con una certeza absoluta que la guerra había terminado para ella. No con una victoria celebrada ni con una derrota humillante, sino con ese silencio denso que siempre llega después de cruzar líneas morales de las que no existe regreso. El impacto real de la operación de Elżbieta Kaczmarek no se midió en titulares ni en medallas. Se midió en ausencias, en espacios vacíos, en hechos que no ocurrieron, en trenes que no partieron, en redadas que no se ejecutaron según lo planeado, en nombres que nunca aparecieron en listas de deportación. Entre enero y marzo de 1943, el sistema administrativo nazi en Lublin entró en un colapso progresivo pero sostenido, que los historiadores solo entenderían décadas más tarde al revisar los archivos. Los 12 oficiales infectados no eran piezas fácilmente reemplazables. Ocupaban puestos clave y habían acumulado conocimiento institucional específico durante meses. Su ausencia simultánea obligó a reorganizaciones apresuradas, errores de coordinación, fallas en la cadena de mando y vacíos de autoridad que tardaron semanas en resolverse. Durante ese periodo crítico de desorden, 3 transportes programados hacia Treblinka fueron cancelados oficialmente por falta de coordinación logística adecuada, según los registros alemanes recuperados después de la guerra. 2 redadas masivas previstas para el gueto de Lublin se pospusieron de manera indefinida por la ausencia de los oficiales responsables de coordinarlas. Y más de 300 personas, judías y polacas, hombres, mujeres, ancianos y niños, evitaron temporalmente un destino del que, estadísticamente, muy pocos regresaban con vida. No hubo reconocimiento oficial de ningún gobierno. No hubo medallas ni menciones honoríficas. No hubo registros en archivos de la Resistencia. No hubo monumentos con su nombre. Solo más de 300 personas que siguieron respirando porque una peluquera anónima decidió que la confianza del enemigo podía convertirse en su sentencia de muerte. Ese silencio histórico, sin embargo, tuvo un costo personal devastador. Tras la última visita de Wilhelm Dorn, Elżbieta cerró la peluquería de forma permanente, oficialmente por razones sanitarias recomendadas por las autoridades de ocupación. En realidad, porque sabía con absoluta claridad que seguir abierta significaba una ejecución inmediata en cuanto Dorn encontrara el menor pretexto. Dorn nunca dejó de vigilarla. Durante meses, agentes de civil siguieron discretamente cada uno de sus movimientos por las calles de Lublin. Revisaron su escasa correspondencia. Interrogaron una y otra vez a los vecinos sobre sus hábitos y visitas. Buscaron con obsesión cualquier vínculo con redes clandestinas de resistencia, pero no encontraron nada, porque no había nada que encontrar.
Elżbieta había trabajado esencialmente sola. Solo ella y Jacob Feinrad conocían la verdad completa de la operación, y Jacob jamás hablaría. En mayo de 1943, el Dr. Feinrad fue finalmente arrestado durante una redada nocturna en el sótano, donde atendía a pacientes clandestinos. No fue por el plan de las toallas contaminadas. La Gestapo nunca consiguió vincularlo de forma concluyente con eso, sino por el simple delito de ejercer la medicina sin autorización en territorio ocupado, siendo judío y, por lo tanto, legalmente excluido de cualquier profesión. Fue deportado a Auschwitz-Birkenau el 3 de junio de 1943 en un transporte de 100 personas. Murió exactamente 3 semanas después, el 24 de junio, oficialmente a causa de tifus epidémico. La ironía oscura de morir por la misma enfermedad que había utilizado como arma no pasó inadvertida para los pocos que conocían toda la verdad. Elżbieta nunca supo con certeza si lo habían torturado antes de morir, si confesó algo bajo una presión insoportable, si mencionó su nombre en algún momento final. Pero la Gestapo nunca volvió a buscarla después de su muerte, y eso, en sí mismo, fue una respuesta. Jacob Feinrad había muerto en silencio absoluto, protegiendo hasta el último instante el único secreto que realmente importaba. Elżbieta Kaczmarek sobrevivió físicamente a la guerra, aunque esa palabra apenas alcanza para describir lo que significa seguir existiendo después de todo eso. Tras cerrar la peluquería, se trasladó al campo polaco, a una aldea remota donde nadie hacía preguntas incómodas sobre el pasado de nadie. Vivió con documentos falsos bajo el nombre de María Kowalska, y trabajó como costurera en una pequeña fábrica textil que producía uniformes para el Frente Oriental. Mantuvo la cabeza baja en todo momento. No habló con nadie de su vida anterior en Lublin. Nunca mencionó que había sido peluquera. Existió en los márgenes, exactamente como había aprendido desde niña. Cuando la guerra terminó finalmente en mayo de 1945, con la derrota alemana y la entrada del Ejército Rojo, Elżbieta regresó brevemente a Lublin. Caminó por calles que apenas reconocía después de los bombardeos. Buscó rostros conocidos y encontró solo ausencias. La peluquería de la calle Seromskiego ya no existía. El edificio entero había sido destruido en los últimos meses caóticos de la ocupación. Cuando el frente se acercó y la ciudad se convirtió en campo de batalla, solo quedaban escombros ennegrecidos y ceniza, que el viento arrastraba por calles vacías. No intentó reconstruir nada, no buscó reconocimiento de las nuevas autoridades, simplemente se fue. Se instaló de forma permanente en Cracovia, una ciudad lo bastante grande como para desaparecer en el anonimato, donde abrió una pequeña sastrería en un barrio obrero. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Vivió sola durante décadas en un apartamento de 2 habitaciones con ventanas que daban a un patio interior al que casi no llegaba la luz. Trabajó en silencio, cosiendo, remendando ropa, sobreviviendo sin llamar la atención. Su tía Reina había muerto en 1944 durante una de las últimas redadas antes de la liberación, una redada que Elżbieta no había podido detener. Tova Mendel, la sobreviviente que una vez le advirtió sobre el costo moral de la venganza, desapareció sin dejar rastro en los meses finales y caóticos de la guerra. De todos los que compartieron aquellos meses terribles en Lublin, Elżbieta fue la única que llegó al final con vida. Pero el precio había sido extraordinariamente alto. Durante décadas cargó en silencio con lo que había hecho, no con culpa en el sentido convencional. Nunca sintió remordimiento por los oficiales nazis muertos. Nunca se arrepintió de las vidas salvadas al cancelar transportes. Lo que llevaba dentro era otra cosa, más pesada y más difícil de nombrar. La certeza de haber cruzado líneas morales que la mayoría de las personas jamás se enfrenta, y de que esas líneas la habían cambiado para siempre, de maneras que no podía explicar a nadie que no hubiera estado allí. Dormía mal. Tenía pesadillas recurrentes, en las que veía rostros de hombres cerrando los ojos bajo toallas calientes, confiando por completo en manos que los estaban matando lentamente.
No eran sueños de arrepentimiento moral, sino ecos psicológicos persistentes. Imágenes que nunca se borraban del todo, que regresaban en noches de insomnio y aparecían sin aviso en los momentos más inesperados. Y aunque sabía, de manera racional, que había salvado vidas, 300 personas reales que no subieron a esos trenes y no murieron en cámaras de gas, también sabía que había matado con método científico, con una frialdad calculada, con la misma precisión quirúrgica con la que afeitaba una mejilla sin dejar un solo corte visible. Era asesina y era salvadora al mismo tiempo, y ninguna de esas identidades anulaba a la otra. En 1961, cuando comenzaron los grandes juicios por crímenes de guerra y las investigaciones académicas sobre la resistencia polaca, algunos historiadores llegaron hasta ella siguiendo pistas fragmentarias. Habían encontrado referencias dispersas en archivos nazis desclasificados, informes firmados por Wilhelm Dorn, que mencionaban una posible fuente de contaminación sanitaria nunca confirmada. Existían también testimonios vagos de oficiales alemanes sobrevivientes que recordaban una peluquería en Lublin, donde varios colegas habían enfermado. Le preguntaron directamente si aquello era cierto, si había estado involucrada, si podía confirmar o negar los hechos que aparecían en documentos alemanes. Elżbieta lo negó todo sin vacilar. Yo solo cortaba el pelo, dijo con la misma voz plana y desprovista de emoción que había usado toda su vida. Nada más. No sé de qué están hablando. Los historiadores insistieron durante semanas. Le mostraron documentos oficiales. Le explicaron con paciencia que no enfrentaría consecuencias legales tantos años después, que su testimonio ayudaría a comprender mejor las estrategias de resistencia civil durante la ocupación, que incluso podría recibir reconocimiento póstumo si aceptaba hablar. Pero Elżbieta no modificó su respuesta bajo ninguna circunstancia, porque sabía algo esencial que ellos no entendían: que algunas historias no necesitan ser contadas en público, que ciertos actos de guerra no requieren medallas ni homenajes oficiales, que a veces la única victoria que importa es sobrevivir, sin convertirse en aquello que se combatió, sin volverse fanático, sin perder la humanidad mientras se intenta defenderla. Elżbieta nunca quiso ser una heroína mítica en libros de historia. Solo quiso seguir siendo una humana imperfecta. Elżbieta Kaczmarek murió en 1989, a los 82 años, en el mismo pequeño apartamento de Cracovia, donde había vivido 4 décadas en completo anonimato. La encontró una vecina del tercer piso, sentada en su silla habitual junto a la ventana, con una taza de té frío en la mano derecha y un libro de poesía polaca abierto sobre el regazo. No hubo funeral multitudinario ni discursos oficiales. No hubo representantes del gobierno ni veteranos de guerra colocando coronas. Solo un pequeño grupo de personas que la conocían apenas, como la costurera silenciosa y reservada del segundo piso, la mujer que arreglaba pantalones y remendaba camisas. Su historia permaneció enterrada en un silencio casi absoluto hasta 1997, 8 años después de su muerte, cuando un investigador alemán especializado en historia médica de la Segunda Guerra Mundial, revisando con minuciosidad archivos desclasificados de la Gestapo, encontró el informe completo de Wilhelm Dorn. Allí, en páginas amarillentas escritas con la precisión burocrática obsesiva típica del régimen nazi, todo estaba registrado. Las inspecciones exhaustivas, las sospechas bien fundamentadas, los patrones estadísticos que nunca lograron transformarse en evidencia judicial admisible, las correlaciones que sugerían con fuerza un sabotaje biológico imposible de probar de forma definitiva. Y al final de ese informe de 50 páginas, aparecía una nota manuscrita personal de Dorn, fechada el 2 de abril de 1943. Sospecha confirmada en teoría por correlación estadística. Imposible de demostrar en la práctica por ausencia de evidencia física. Sujeto principal demasiado cuidadoso para dejar rastros analizables. Operación probablemente detenida de forma permanente. Vigilancia continua recomendada de manera indefinida. Sin embargo, el daño estratégico ya ha sido infligido y no puede revertirse.
Ese informe burocrático fue la única huella documental que quedó. No hubo confesiones dramáticas, ni testimonios de último momento, ni escritos de Elżbieta explicando motivos o métodos. Solo quedó el reconocimiento involuntario, casi respetuoso, de un enemigo que había entendido la verdad, pero que nunca consiguió probarla dentro de un marco legal. La historia de Elżbieta Kaczmarek no es la de un héroe clásico con monumentos o calles que lleven su nombre. No hay escenas cinematográficas de gloria. No hay actos espectaculares bajo fuego enemigo, ni banderas ondeando, ni himnos conmemorativos. Es la historia silenciosa de una mujer común que comprendió algo esencial sobre la naturaleza del poder, que incluso el sistema más brutal depende, en última instancia, de la confianza, que incluso el imperio más violento necesita creer que ciertos espacios cotidianos son seguros, que algunos gestos domésticos son inocentes, que algunas personas son inofensivas, y que esa confianza ciega, cuando se viola de manera sistemática, puede convertirse en el arma más letal de todas. Elżbieta nunca disparó un fusil en combate abierto, ni lanzó bombas contra instalaciones militares. Nunca luchó en un campo de batalla ni participó en emboscadas armadas. Pero durante 3 meses decisivos, en una peluquería pequeña y olvidada de Lublin, logró detener de forma temporal una maquinaria industrial de muerte que parecía imposible de frenar. Salvó 300 vidas humanas reales que, de otro modo, habrían terminado en cámaras de gas. Mató a 12 hombres que coordinaban atrocidades masivas, y pagó ese acto con un precio psicológico que cargó en silencio durante cada día del resto de su vida. No pidió perdón porque no creía necesitarlo. No buscó reconocimiento porque no lo deseaba. No escribió memorias porque algunas historias son demasiado complejas para reducirlas a relatos heroicos convencionales. Simplemente siguió viva, cosiendo ropa, trabajando en silencio, recordando sin hablar. Porque hay guerras que no terminan con tratados ni rendiciones públicas. Terminan en la memoria privada de quienes las libraron, en el peso invisible de decisiones morales que no pueden deshacerse, en la certeza persistente de que, a veces, sobrevivir significa cargar para siempre con aquello que te permitió no morir. Y Elżbieta cargó ese peso hasta el último día, hasta la última respiración, sola. La peluquería ya no existe. Lublin fue reconstruida tras la devastación. El Tercer Reich colapsó entre cenizas y juicios en Nuremberg. Pero la verdad fundamental que Elżbieta Kaczmarek demostró con toallas contaminadas y manos firmes permanece intacta. Que el poder absoluto, por más brutal y omnipresente que parezca, siempre es vulnerable para quienes saben encontrar sus puntos ciegos y tienen la determinación moral de explotarlos sin vacilar. Que la invisibilidad social puede ser un arma estratégica, que la paciencia infinita puede convertirse en una forma efectiva de resistencia, y que una mujer común, con conocimiento científico preciso y acceso directo al enemigo, puede alterar el curso de la historia sin que nadie conozca su nombre, hasta que el silencio, décadas después, finalmente se rompe. Si conoces a alguien cuya historia merezca ser contada, alguien que resistió en silencio, que luchó sin armas convencionales, que salvó vidas sin buscar reconocimiento público, escríbelo en los comentarios. Incluye tu ciudad y tu país. Tal vez el próximo héroe invisible sea el tuyo.